en cuanto a la doctrina no ha habido ningún cambio. Y este documento al que aludía antes, de la Congregación para la Educación Católica, Dicasterio de la Santa Sede, ese documento de 2019, se llama Varón y Mujer los creó, porque parece como si el Génesis quisiera avisarnos sobre esta deriva, porque ya lo dice el Génesis, hombre y mujer los creó desde la creación. Dios no hace las cosas por casualidad, ni como a ver cómo sale esto, ¿no? No es un experimento. Si crea hombre y mujer, hablando ya desde una óptica estrictamente cristiana, es porque los hace complementarios y tienen un plan. Todos tenemos un designio, y desde luego Dios tiene un designio para las personas. Ya cuando crea el género humano, evidentemente lo tiene. Y además les dice, multiplicaos, henchid la tierra. O sea que está en la Sagrada Escritura, directamente. Y eso ya sin entrar en los 10 mandamientos, donde claro, hemos estado eludiéndolos sin entrar en ellos varias veces. En el tema del aborto no matarás, y no matarás es no matarás personas. O en el de la eutanasia, exactamente igual. Bueno, claro, es que ya hemos eliminado los 10 mandamientos del espacio público. Eso no lo puedes alegar. En el tema de las relaciones entre hombre y mujer está el 6.º mandamiento. O sea, no podemos vivir la sexualidad como un mero entretenimiento, no podemos considerarla, como lo hacía la Escuela de Frankfurt o el propio Freud, como la medicina que el hombre necesita para remediar todos sus males. O sea, la sexualidad humana tiene unas implicaciones mucho más altas, mucho más importantes y de mayor repercusión que un simple entretenimiento. La promiscuidad, el cambio permanente de parejas, lo que ahora se está defendiendo ya, no digo parejas del mismo sexo, sino lo que llaman parejas abiertas, que son parejas pero que pueden tener eventualmente relaciones sexuales con otros o con otras cuantas veces lo deseen, sin que el otro que forma parte de esa pareja pueda decirle nada. Tiene que aceptar esa situación. Con lo cual es que llegamos a una promiscuidad que no es humana, porque el ser humano no está creado para eso. Las relaciones sexuales entre personas traen consigo vínculos afectivos, queramos o no. Es decir, incluso el que más promiscuo haya podido llegar a ser, quizá pierda esa sensibilidad o esa capacidad de establecer vínculos, pero frecuentemente no los pierde. Y de ahí vienen tantos problemas que acaban en tragedias también muchas veces, precisamente porque, quieras o no, esa relación sexual ha creado el vínculo. Y claro, el pretender que podamos disfrutar del sexo como quien disfruta de cualquier otra distracción, o bueno, esta puede ser más intensa, pero es una distracción más, al fin y al cabo nos lleva contra nuestra naturaleza, porque no estamos hechos para eso. La posición del cristiano solo puede ser en esto clarísima, porque no hay transacciones. No se puede combatir el mal haciendo otro mal. El fin no justifica los medios. Siempre vamos a los ejemplos clásicos. La chica violada que va a ser madre y por lo tanto en ese caso no tendría por qué dar a luz. Estás transfiriendo la culpa del violador a un inocente, que es el hijo producto de esa violación, que no tiene ninguna. Y luego, claro, se ha creado un nuevo género de esclavitud. Esto lo pongo yo como ejemplo siempre, ¿no? No somos propiedad de nadie. El ser humano no es propiedad de nadie. La esclavitud ha sido rebasada hace mucho tiempo, en Occidente por lo menos. Luego, para abortar, para concederle a la mujer ese derecho, se ha establecido una nueva forma de esclavitud. El niño me pertenece, de ahí viene esa frase engañosa de es mi cuerpo, es tu cuerpo, pero ¿y el cuerpo que llevas dentro, que es otro cuerpo de otra persona, qué ocurre con él? No te pertenece y por tanto no puedes disponer de él. Es otra vida humana, con la misma dignidad que tiene cualquier vida humana, que tú no puedes evitar que nazca. Como decía Juan Pablo II en Evangelium Vitae, y por eso han querido callar la voz de la Iglesia. Hillary Clinton lo decía abiertamente, hay que silenciarla por lo dañosa que resulta. Decía Juan Pablo II en esa encíclica que quienes más obligación tienen de defender al inocente son precisamente quienes terminan con su vida. Hablaba de familias y médicos, ¿no? Bueno, pues cualquier estudiante de Derecho sabe que en el homicidio hay agravantes, atenuantes, eximentes.
en el aborto se dan todas las circunstancias agravantes. En primer lugar, el partir del concepto de que este niño, este ser humano, es de mi propiedad y lo puedo eliminar igual que si me quito el apéndice. No tiene mayor trascendencia. Acabas de eliminar una vida humana. O yo decido, médicos o familia, hasta dónde quiero que viva esta persona. Porque cuidado, que entendíamos por eutanasia el hecho de quitar la vida a quien lo solicitara de manera expresa y reiterada, que ya era terrible. Y además eso muchas veces no responde a una verdad. Ese grito de quiero morirme, muchas veces quien lo dice es porque está sufriendo enormemente y lo que quiere es verse acompañado, ¿no? Y que se le apliquen los cuidados paliativos, que es la respuesta que da la Iglesia a situaciones ya terminales o muy difíciles de sobrellevar. Pero es que ahora estamos ya en otra línea. En Francia están luchando por sacar adelante una ley que, por cierto, movía hace un par de años el diputado Touraine, un masón del partido de Macron, que incluyera incluso la eutanasia infantil. O sea que hay quien decide por el niño. Estaríamos como en el caso del aborto. Más grave aún, o muy parecido, el Estado de Nueva York, en enero ha hecho un año, aprobó el infanticidio. Es decir, que el niño de 9 meses de gestación fuera eliminable, un minuto antes del parto. Y yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre el aborto de 9 meses o una cesárea de un niño absolutamente viable? Porque a 9 meses es un niño a término totalmente, ¿no? Y pensé, bueno, esto ya es absolutamente diabólico, hay intereses económicos detrás enormes. Plan Parenthood realiza con estos niños abortados un negocio de proporciones verdaderamente escalofriantes. Venta de órganos, utilización de los órganos del niño, cuanto más desarrollado esté mejor, nos va a ser más útil. Trasplantes de órganos, incluso. Y dices, bueno, aquí ya hemos tocado fondo, porque el niño de 9 meses es eliminable. Han abandonado la batalla de la biología porque saben desde hace ya muchos años que eso que hay ahí dentro de la mujer es un ser humano de la especie Homo sapiens, que es la nuestra, y que tiene un crecimiento que es autónomo y que además es progresivo y que no depende de que nadie le ayude. Solamente hay que hacer una cosa, dejarle donde está, porque se alimenta a través de su madre. Ella tampoco tiene que hacer nada, dejarle ahí. Bueno, pues si aprobamos una ley de 9 meses, como ya está aprobada en Nueva York, hemos llegado a equiparar el infanticidio con el aborto, del que decía el Concilio Vaticano II en uno de sus documentos, equiparándolos a los dos. Infanticidio y aborto son crímenes abominables, no hay diferencia alguna ya. Antes tampoco, pero es que ahora es evidente. Gracias a Dios, y esto se ha silenciado con mucho cuidado en Europa, si eso ocurrió en enero del 19, en Nueva York, en cambio, 9 estados norteamericanos, la primavera pasada, va a hacer un año, prohibieron el aborto, incluyendo incluso el caso de violación. Empezó Alabama, pero le siguieron 8 estados más. Y claro, no se informa sobre esto, no vaya a ser que el ejemplo pueda cundir. Pues estamos hablando de estados norteamericanos. Ahora bien, quien inauguró el año con esta terrible medida fue Nueva York, mientras Virginia debatía una ley similar. Que, por cierto, es lo que quería implementar también la señora Clinton. De ahí que la voz de la Iglesia resulte tan dañina. Claro, esta señora lee Evangelium Vitae o cualquiera de los documentos que hablan de la vida, todo lo que es el pontificado de Juan Pablo II, que acuña el término de cultura de la muerte, precisamente, y no es casual. Y claro, dice, si alguien se va a ver influenciado por la voz de la Iglesia, resulta que va directamente contra lo que queremos implementar en nuestra sociedad. Visto desde la óptica de una antropología cristiana, la visión del hombre que tenemos cualquier cristiano, criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, nada menos, con una dignidad ontológica idéntica en todos los casos y que no tiene ninguna otra criatura, ¿cómo no va a ir contra la visión del hombre? Va contra el propio hombre, va contra la humanidad. Pero claro, también el Evangelium Vitae nos da la respuesta Juan Pablo II. En el origen de toda violencia se encuentra la lógica del maligno. Es una inversión del orden natural. Hay un algo diabólico, que claro, para el no creyente le sonará música celestial. Pero es curioso que, sin embargo, mientras crece esta postura, el satanismo emerge
como una religión más. En Harvard hace unos años, 3 o 4, la rectora autorizó una misa negra. Hubo para el 13 de mayo, además. Hubo una movilización cristiana, no solo católica, en Estados Unidos, que lo impidió, y a última hora la rectora comprendió que había ido muy lejos y suspendió esta misa 2 horas antes de que se celebrara. El argumento que utilizaban los cristianos, porque ella decía que eran creyentes los satanistas, y por tanto, como cualquier religión, tenían derecho a su propio culto. El argumento cristiano era, señora, nosotros también creemos en el demonio, pero está usted ofendiendo gravemente los sentimientos de millones de americanos que al creer en Dios, en la Santísima Trinidad, en un Dios personal, que no es una abstracción, está usted ofendiendo gravísimamente nuestros sentimientos religiosos. Y bueno, al final lo suspendió. Pero es que aquí en la Complutense de Madrid ha tenido lugar un seminario sobre el satanismo que acababa el día con un ritual. Y no pasa nada. Hay una organización llamada Templo de Satán que promueve entronizaciones de imágenes del demonio en Estados Unidos. Concretamente en Oklahoma llegaron muy lejos. Se normaliza el satanismo. Es una religión más. Qué casualidad que esto ocurra precisamente ahora, que lo que se está devaluando es el propio concepto de la dignidad de la persona. Yo sostengo que en Occidente, en casi todos los países de Occidente, por no decir la inmensa mayoría, estamos todos salpicados de sangre. Todos, nos guste o no. ¿Por qué? Porque hemos ido transigiendo. Clérigos y laicos. Es un tema que ya como que esa batalla se ha abandonado. Y con nuestros impuestos, que ese es otro de las circunstancias agravantes que subrayaba Juan Pablo II en Evangelium Vitae, el propio Estado está dando muerte a los inocentes. Por tanto, miramos para otro lado, pagamos nuestros impuestos, ya sabemos que una parte de ellos va a ir destinada a eso, y la sociedad occidental es una sociedad manchada de sangre. Y volviendo a citar el caso del nacionalsocialismo, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los alemanes de aquella época, que en vez de rebelarse se dejaron llevar por algo que consideraban inexorable? Hablo de los que no estaban de acuerdo, ¿no?, con la eugenesia o con el exterminio de los disidentes o de otras razas en los campos de concentración. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en mi país. ¿Qué puedo hacer yo? A pagar impuestos. No hay movilizaciones efectivas. Y cuando las hay, surten efecto. En Colombia, por ejemplo, cuando les quisieron meter, como en Nigeria, las cartillas de educación sexual, que en el fondo son una manera de inducir al niño ya por esa dirección desde que es menor de edad, pero muy menor. Es que a veces los consideran adolescentes con 9 años de edad. Cuando se movilizó la jerarquía eclesiástica en Colombia, detrás fue el pueblo entero. Y de momento el gobierno recogió velas. No hay que cantar victoria, porque siempre hay una segunda oportunidad. La cumbre del Cairo no salió del todo bien. Bueno, al año siguiente hicieron Pekín, para lo mismo. Que tampoco fue perfecta. No se preocupe, en 2001 se reunieron los comités de derechos humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Ellos solos, ya no invitaban a todos los países de Naciones Unidas, y ahí sí que establecieron que había que eliminar de las legislaciones nacionales toda referencia a los derechos, deberes de los padres en materia de de salud, lo llama siempre salud, y educación. Bueno, pues como se ve, eso te lo guardas en un cajón, porque al fin y al cabo no deja de ser una directriz de esos comités, pero si conviene lo tienes ahí guardado, y si hace falta se saca. Y lo que ha dicho la ministra Celaá pues va en plena sintonía con lo que se acordó en Ginebra en 2001. O sea que tampoco están inventándose nada nuevo. Cuando el propio Zapatero legalizó o amplió la ley del aborto ya como derecho en el que las niñas, las menores, dejaban de serlo solo en esa excepción, a la hora de abortar, porque no podían votar, ni comprar alcohol, ni conducir un coche. Pero abortar sin conocimiento de sus padres, por supuesto, sí. ¿Eso qué era? Aplicación de la Convención de Ginebra, el Glen Cove más 5, los 5 comités de derechos humanos de Naciones Unidas. Eso se guarda, no se publica. Solamente algún experto lo da a conocer. Pero, por ejemplo, para acabar, ¿no?, ya porque llevamos mucho tiempo, en la cumbre de Pekín
Juan Pablo II, que era muy consciente de lo que estaba en juego, envió como al frente de la delegación de la Santa Sede una mujer. No es que no fuera un clérigo, es que era una señora, Mary Ann Glendon, una profesora de Harvard, experta en derechos humanos, porque lo que sostenía el Papa es que lo que había en juego ya era ni siquiera una moral determinada, sino nada menos que los derechos fundamentales de la persona. Y claro, acudió con Navarro Valls, pero en la despedida a Navarro Valls el Papa le dijo: hay que rezar más y si algo va mal, busquen refugio en el pueblo. Frase preocupante, que piensas, ¿en qué estará pensando el Papa? Si tenemos que buscar ese refugio, ¿no? Y claro, cuando Navarro Valls y la señora Glendon vieron que de todo el debate interior de la cumbre no se informaba en prensa, cuando estaban tocando los temas de vida y familia, es decir, lo de liberar a la mujer de la familia, de sus obligaciones como madre, liberarla, en definitiva, en la visión que tienen estos mundialistas de liberación. Pero esto no sale en prensa. O sea, le han dedicado mucho espacio a los aspectos folclóricos, la inauguración, los bailes y todo eso. Pero el debate no se publica. Y pensaron, debe de ser, quizás sea esto de lo que hablaba el Papa. Y publicaron, hicieron un documento que enviaron vía fax a las principales agencias informativas y al día siguiente se publicó. Trajo como consecuencia que en muchos parlamentos se interpelara al gobierno en relación con a quién habéis enviado a la cumbre de Pekín que ha estado apoyando esto. La señora Glendon le preguntó a una de las representantes de España, de la delegación española, ¿pero por qué defiendes lo que estáis defendiendo? Y ella contestó, no tengo la menor idea. Pero lo defiendo, ¿eh? Es decir, instrucciones que se cumplen. Luego, uno de los primeros pasos, y en este caso fue Juan Pablo II o su delegación quien lo dio, es informar. Ahora, claro, ya esto fue en el 95, han avanzado pasos de gigante desde entonces. Esto ha ido siendo asumido por las sociedades occidentales en buena medida. Está más arraigado que hace 20 años, quiero decir, ¿no? Pero de todas formas, hay que informar, simplemente informar de la legislación, de los acuerdos que se toman en estas cumbres, el por qué y el cómo se aplican, y luego, claro, recuperará a ultranza, como sea, el concepto de persona. O sea, lo que es una persona, la dignidad que tiene por el hecho de serlo. Claro, si la desvinculamos de Dios por completo, un conocido mío decía que había que buscar argumentos a favor de la dignidad de la persona sin hablar de Dios ni de religión. Dije, olvídate, porque como mucho siempre le dejarás en precario. Si no está Dios en medio, si no somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Él, seremos como mucho el más evolucionado de los monos. Pero nada más. Y se nos podrá eliminar, pues lo mismo que se experimenta con un simio en un laboratorio. No habrá gran diferencia.